reflexión colectiva sobre qué significa la predicción. ¿Por qué es relevante hoy la predicción? Pues porque estamos ahora mismo metidas todas en una industria oracular cada vez más creciente, lo que llamaríamos un capitalismo de predicción, en donde gracias a que todo se puede minar, y decimos minar en el sentido de que todo puede convertirse en dato, y cuando estas enormes cantidades de datos son procesadas por algoritmos, bueno, pues estas industrias lo que quieren es tener la posibilidad de hacer un augurio, hacer un vaticinio, predecir aquello que va a ocurrir, ¿no? La exposición lo que hace es plantearse una serie de preguntas, creemos que importantes, a través de una serie de intervenciones, unas ficciones a las cuales hemos invitado a unos artistas a que puedan desarrollarlas, y es pensar cómo podemos de alguna manera interrumpir este sueño de un futuro que ya prácticamente sabemos cómo va a ser, ¿no? No sabemos cómo va a ser. Quien diga que sepa cómo va a ser ese futuro no tiene en cuenta la propia serendipia, la propia capacidad de nosotras, de las máquinas, de las especies, etcétera, de poder subvertir aquel determinismo mecánico, que las cosas parece que ya se sabe qué va a pasar. No sabemos del todo qué va a pasar. Y precisamente porque no sabemos qué va a pasar, aparecen estas industrias que son capaces de hacer cálculos de probabilidad. Es decir, como todo no es mecánico, entonces se generan unos enormes cálculos de probabilidad que nos dicen, pero esto lo podremos controlar. Eso es un poco lo que partimos. La exposición lo que hace es situarse en un espacio de futuro, en 2064, e intentamos reflexionar sobre qué tipo de memoria cultural se construirá. Una de las cosas importantes es que las predicciones no solo se hacen hacia adelante, sino se hacen hacia detrás. Hacer una predicción hacia detrás significa, como ya conozco toda la información que necesito, lo que hago es intentar ver cómo podría ser el pasado para que de alguna manera se ajuste o cumpla mis propios deseos, ¿no? Y entonces, claro, en 2064 lo que hacemos es analizar qué tipo de memorias se han construido durante el siglo XX y XXI. De la misma manera que hoy, por ejemplo, estamos rescatando memorias de mujeres artistas, de comunidades determinadas, etcétera, que han sido completamente borradas de la historia de la memoria cultural, ¿qué ocurrirá cuando los algoritmos realmente funcionen como una industria oracular a pleno rendimiento? ¿Qué tipo de memorias van a descartar? Y la idea de descarte es muy importante, es decir, lo que intentamos es reflexionar qué tipo de prácticas y comunidades serán descartadas por estas industrias culturales en una supuesta ficción de 2064, y eso es lo que presentamos en la exposición.